Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en la transmisión, que el Señor les bendiga. Como siempre, es una bendición, un nuevo domingo. La verdad que el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Hoy amaneció un poquito helado. Estábamos, creo que a 0 grados aquí estábamos, o menos por ahí. Yo hasta que salí sentí el golpe. ¿Cómo se llama? Donde había grama había escarcha. Así que estaba muy helado, pero qué bendición que el Señor nos permite tener un lugar cálido, ¿verdad? Porque es una bendición. Imagínense, hay lugares que uno desconoce y únicamente hasta que uno... Me imagino que también aquí en Estados Unidos hay muchos lugares, pero yo me recuerdo de muchos lugares, allá en El Salvador, en algunos pueblos, en algunos caseríos o en algunos cantones, en donde muchas veces solo la lámina y algunas bancas, no hay paredes. Y podría estar haciendo normalmente calor o lluvia. ¿Y qué elección? Porque la gente no faltaba o no falta. Es increíble. Muchas veces digo una elección porque estar bajo esas situaciones. Y creo que muchas veces, bueno, gracias al Señor que tenemos una comodidad, ¿verdad? Y mire, me recuerdo que desde muy pequeño me tocó andar con mis padres predicando el Evangelio, de ganar almas. A los 6, 7 años yo me ponía y empezaba a decirle a la gente, usted, aunque no lo crea, tenía como 6, 7 años y me ponía a decirle a la gente, lo primero que le decía era una pregunta, si usted se muere hoy, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y traer todo eso a memoria, todo eso que se vive, y ver y recordarme que no hay instrumentos musicales, no hay un micrófono, no hay parlantes. Y muchas veces ver a estos hermanos que cantan pero con todo el corazón, con toda la voz. No importa si se está afinado o no afinado, si se está en tiempo o no se está en tiempo. Y aplaudir. Y mire, la verdad que el caminar del Señor es precioso y debemos de aprovechar cada momento. Amén. Bueno, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Acompáñeme a Daniel 5, 17 al 21. La meditación de esta mañana tiene por tema la balanza de Dios. La balanza de Dios. Daniel 5, versículos 17 Daniel 5, 17 al 31. Dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Al Altísimo Dios, oh rey, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias.
y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de en ellos. Además de esto, dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca ahorraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a meditar en cuestión de la vida del rey Belsasar. Aunque aquí dice tu padre Nabucodonosor, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Era nieto, no era hijo. No hay estuve buscando y no hay una parte donde diga que haya tenido un hijo, pero sí que la madre de Nabucodonosor la madre de Belsasar era la hija de Nabucodonosor. Entonces por ahí viene. Entonces, fíjese, el Señor se le presenta a Belsasar. Y para tener un poquito más de contexto, vamos a leer la primera parte del capítulo 5, para tener un mejor contexto. Entonces el rey Belsasar, 5:1, de Daniel, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjese, por la ingesta de alcohol, ¿verdad? Mire todo lo que trajo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Mire, es segunda vez, y después en la otra parte que lo leemos, 3 veces lo deja bien claro, ¿verdad? Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Los dioses que adoraron incluían todo tipo. Mire, de oro, de plata, iban desde lo más hasta el menos, ¿verdad? De bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey veía las manos que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces
el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, que aquí se cree que era la abuela, la que había sido esposa de Nabucodonosor, versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete, porque se hacían dos fiestas separadas, una donde solo estaban los hombres y otra donde estaban solo las mujeres. Le estoy dando datos para que usted pueda ir comprendiendo un poquito más de cómo era la costumbre. 11. En tu reino, oiga lo que le dice la abuela, que se cree, ¿verdad? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, Daniel, a cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y oiga lo que dice el 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Jesús que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y termino otra vez con el 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Fíjese, Belsasar, como le dije, es el nieto, aunque se dice el hijo, pero el nieto de Nabucodonosor. Y probablemente este hombre tal vez no recordó la historia de su padre, digamos como padre. No recordó la historia de su padre, en el cual el Señor lo tuvo que humillar. Al hombre más poderoso en el mundo, porque se cree que Babilonia estaba establecida donde fue Nínive, toda esta parte, y que ellos habían llegado a conquistar hasta más allá de Egipto. Y habían conquistado muchos de la región que hoy conocemos como el Medio Oriente, ¿verdad? Había sido extenso y en ese momento era el hombre más poderoso del mundo. Quien había iniciado esta conquista, quien había sido el conquistador mayor, era el padre de Nabucodonosor. Él es el que había comenzado y el que iba a pelear después era Nabucodonosor. Y cuando muere su padre, pues él regresa porque tenía el derecho de ser el rey. Y vemos que a Babilonia llega un joven que propuso en su corazón no contaminarse. Y fue un joven que fue puesto como jefe, que fue reconocido por Nabucodonosor, que él fue el que le dijo, vas a estar 7 años como bestia. Imagínese. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Daniel no era conocido en Babilonia por lo que había pasado con el rey? Claro que sí. Pero vemos a un Belsasar que teniendo a un Daniel en el reino, no le importó. No lo conocía. Y cuando lo mandan a llamar, si no es por la abuela que le dice, mire, yo creo que
nunca se habían topado, topado en el sentido es que cuando nunca se habían encontrado, es una forma de decir, por si alguien de otro país que nos ve, es que no se habían encontrado, no habían llegado a un punto era algo nuevo para ellos. Imagínense que llegaron estos israelitas que no se quemaron en el fuego. Llegó otro de los israelitas que pudo interpretar y que tenía el respaldo del Señor. Pero a Belsasar no le interesó eso. No le interesó ver la condición por la cual había pasado su abuelo. Y ahí estaba. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de ser enseñados, la oportunidad de un consejo? Y muchas veces buscamos que alguien nos ayude hasta que ya tenemos un problema serio. Dice aquí que al hombre que era poderoso en ese momento, que era Belsasar, le temblaron las rodillas y golpeaba una con la otra. Y llega la madre y le dice, mira, hay uno. Y a pesar de la condición en cómo estaba, cuando se presenta Daniel, uno lo lee, pero es una forma de, ¿eres tú aquel Daniel? Oiga, ¿eres tú Daniel? ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Eres tú el esclavo? ¿O no se lo estaba diciendo? ¿Eres tú el esclavo? Yo soy el rey y tú eres el esclavo. Y si puedes interpretarme lo que está allí, te voy a hacer el tercero en el reino. ¿Qué posición tenía Daniel? Estaba sobre todos estos. Y mire qué contestación la de Daniel. ¿Sabes qué? Quédate con tus cosas, no las necesito. Te voy a interpretar lo que allí dice. Daniel, un siervo fiel, que le ofrecieron dones, poder o riqueza, y dijo que no necesitaba. ¿De qué le servía el poder, la riqueza? Aún se estima que este Belsasar era muy sabio, era muy inteligente. Usted imagínese, alguien que estaba como rey sobre el imperio del mundo, tenía que ser alguien muy inteligente, preparado. Así como fue preparado Moisés, ¿verdad? Allá en la casa del hijo de la hija del faraón. A Moisés lo prepararon como un príncipe, pero lo prepararon como un príncipe egipcio. Y el Señor lo manda 40 años allá a Madián, a un sacerdote. Pero todavía no estaba Aarón. ¿Y cómo es que ya habían sacerdotes si no estaba Aarón? Y va donde un sacerdote. Mire qué bendición. Figura de un ministro que lo pudo moldear, que lo pudo entender. Venía yo imagino que la cabeza de Moisés, ¿verdad? En un momento estaba en lo más alto y ahorita estaba siendo pastor de ovejas. Pero el Señor le puso una guía espiritual, un pastor, un sacerdote que lo pudo guiar. Y se convierte en un príncipe, en un caudillo para Israel, en figura, ¿verdad? Pero volviendo a esto, Belsasar tenía que haber sido muy inteligente, muy capaz para manejar los asuntos. Pero le importaba, o escogía, mejor dicho, quién le daba sus consejos. Porque si él hubiera sido un poco más inteligente, hubiera tenido a Daniel ahí.
Caso contrario de lo que pasó con Darío, ¿verdad? Porque a Darío lo engañaron. Y cuando Darío se da cuenta del edicto que había firmado, él quiso cambiar porque dijo, ¿cómo voy a perder a Daniel en el reino? Si ya sé lo que hizo, oiga, estuvo con 3 reyes Daniel. Ya sé lo que pasó con Nabucodonosor. Y ya sé lo que pasó con Belsasar. Y Darío dijo, no. ¿O no es el rey el que llegó al foso de los leones? No mandó a nadie. Mire qué importante es saber a quién nosotros buscamos para tenerlo cerca, para un consejo, para un respaldo de Dios. Y entonces llega Darío y dice, Daniel, ¿tu Dios te libró de los leones? Consejo o forma o actitud que no tomó Belsasar. ¿Quién era? Bueno, el rey supremo, el máximo. Imagínense qué increíble, yo me ponía a pensar ayer, la región esa, ¿verdad? Donde estaba Babilonia, a saber qué potestad se moverá ahí, porque es un lugar que se pasan peleando hasta el día de hoy para ver quién tiene el control de ese lugar, pues. Ahí está en la misma región estuvo Nínive, Babilonia. Algunos creen, por la ubicación y todo lo demás, se cree que probablemente ahí estuvo el Edén, por los ríos, no por otra cosa. Imaginen un montón de cosas, pero no es eso. Que tenía un palacio. Había hecho una fiesta para 1000 convidados. Oiga. ¿Qué quiere decir esto? El poder adquisitivo que tenía. Haga una fiesta usted para 1000 personas. Con que para 50, ¿verdad que decimos, no, es muy caro? ¿Qué había? Copas, plata, oro, perfumes, arpas, música. Y habla que por la ingesta del vino se perdió el control, el dominio. Porque dice el versículo 2, no lo digo yo, Belsasar, con el gusto del vino, está diciendo ahí que con el de tomar y de tomar, mandó a que trajesen los vasos. Mire, lo que su padre nunca se atrevió a hacer, él lo vino a hacer. Porque al final, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Tuvo que admitir que no había otro Dios como Dios. Se le encendió la luz roja, o mejor dicho, se le encendió la luz amarilla a Belsasar y no hizo caso. Porque cuando se le encendió la luz roja, fue demasiado tarde. Ya no había vuelta atrás. El vino es figura de cuando nosotros perdemos nuestro dominio propio. Cuando perdemos nuestra sobriedad. No estoy hablando, hermano, que alguno de ustedes se va a ir a emborrachar. No. Cuando perdemos la sobriedad, cuando hacemos las cosas sin sobriedad, podemos llevar. Primero, ya entrando en el desarrollo. ¿Dónde fue pesado Belsasar? No en la opinión propia. En ella no se hallaba falto, ni en la pública. Era una persona muy querido. Tampoco se le pesó o se le juzgó por su sabiduría o su inteligencia, porque ellos eran muy filosóficos. Pero vino el Señor y fue a pesar o le pasó la balanza
a Belsasar. Un día el Señor va a pesar nuestras vidas. Va a poner en balanza lo que estamos haciendo. Mene, tekel, uparsin. Y si en la segunda parte leemos que dice Pérez, es porque está hablando ya en plural y uparsin es en singular. Contó, oiga, vino el Señor y contó su vida diaria sin reservarse nada. Ha sido contado. ¿A quién se refirió? A él. No le dijo, has sido buen rey, has sido bueno con tus subalternos, has hecho prosperar, has mantenido lo que tu padre dejó. El Señor vino a pasar cuentas personalmente por lo que Él había hecho. Has sido contado. O no cuando vamos a pesar, o no una balanza, nos dice cuánto hay ahí. Ha sido contado. Tekel no solo lo contó, vino ahora y lo pesó. Cuando fue puesto en la balanza, sus pérdidas fueron totales. No valía nada. Oiga, no valía nada por sí mismo. Y como fue contado y fue hallado falto, lo que te heredaron, lo arruinaste. Y ahora tu reino será dividido. Los caldeos ya no iban a ser los que gobernaran todo ese lugar, sino que ahora los medos y los persas. Vinieron consecuencias. Hay una, no sé si, disculpe si me equivoco, pero creo que es una ley de la física, ¿verdad? A cada acción, su reacción. Consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué fueron las consecuencias? Ya lo dije hace un momento, pero déjenme repetirlo. Daniel fue consejero y ayudó a su antecesor. Fue consejero. Daniel 4:27. Oiga lo que dice. Daniel 4:27, ahí un poquito atrás. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí vemos a un Nabucodonosor. Y mire, déjeme ponerlo de esta manera. ¿Quién fue más grande? ¿Nabucodonosor o Belsasar? Nabucodonosor, ¿verdad? Fue más grande. Y se dejó aconsejar. Porque muchas veces nos cuesta dejarnos aconsejar. Y no estoy hablando para decirle a usted, hermano, que está aquí conmigo, hermano, usted búsqueme para no. ¿Por qué no busquen la palabra, pues? ¿O no es el consejo para nuestras vidas? ¿Cómo es posible que aquel hombre tan grande, fuerte y poderoso se dejó aconsejar por un esclavo?
Pero Belsasar era alguien imposible de aconsejar. Muchas veces nosotros decimos, fue de un momento a otro. No, muchas veces en nuestra vida es un proceso que vamos descendiendo. No es de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Nadie se levanta un día diciendo, hoy voy a ir a pecar. No, es algo que está ahí en su mente y va poco a poco, poco a poco. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Nabucodonosor y Belsasar? Fue que a Nabucodonosor vino juicio, pero con esperanza. Cuando vino el juicio sobre Nabucodonosor, hasta que reconozcas, oiga, le dieron esperanza. ¿Y cuánto tiempo se tardó en reconocer? 7 años. ¿Qué habrá pensado el pueblo, su esposa, los demás, ver al rey que era una bestia, era un animal y que amanecía y el rocío? Pero tuvo esperanza este hombre, al que podemos decir, no, que ese hombre, el Nabucodonosor, pero hubo esperanza, porque vino un juicio con esperanza. A Belsasar, no, a Belsasar vino un juicio sin esperanza. No hubo tiempo en el cual poder decir, perdóname. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es injusto, pero Él tuvo la oportunidad. Vio a su Padre. Que muchas veces nosotros se nos olvida, es diferente. Fue alguien orgulloso. Se daba el lujo de beber ante otros. ¿Qué quiere decir esto? Mire, quiere decir esto que cuando alguien ya está bebido, ¿verdad que empieza a hablar más de la cuenta? ¿Y qué le dijo la madre a Lemuel? No es de los príncipes ni de los reyes beber vino ni sidra. ¿Por qué? Porque los demás van a escuchar lo que hay en ti y te pueden traicionar, te pueden hacer pedazos. Llegó a ser un hombre borracho y profano, que fue lo peor, ¿verdad? Había fiesta, tenía 1000 invitados. Imagínese el ruido, imagínese por un momento, si usted tiene a 1000 invitados, se imagina el ruido que debería estar haciendo, la algarabía. Y hay un comentarista que decía que eran orgías las que se hacían allí. Ya se imagina ese revuelo en donde había mujeres, unos dicen concubinas, otros dicen prostitutas, que había de todo. Ya se imagina. Y de un momento a otro hubo un silencio sepulcral. Y el orgulloso se convirtió en cobarde. Su riqueza en ruina, su vida en muerte. Este hombre se atrevió a desafiar a Dios. Y fue vencido. Pero oiga, fue vencido sin esperanza. ¿De qué le servía ahora el poder que tenía? De nada. ¿De qué le servía la riqueza? De nada. ¿De qué le servía decir que era el hijo de Nabucodonosor? De nada. Ahora, consejos para nuestras vidas. Bueno, creo que estamos conscientes de que si el Señor pasara hoy la balanza en nuestras vidas,
¿cómo nos encontraría? Lo más seguro que faltos. Ha sido contado y ha sido pesado. Y muchas veces nosotros huimos a que el Señor pueda examinar nuestras vidas y que nos diga, hijo, estás así. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, oiga, el alma y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué necesitamos? Bueno, examinarnos. Examinarnos aunque nos encontremos faltos. Examinarnos aunque nos encontremos sin el peso que deberíamos de tener. La vida, la situación y lo que pasó en el caso de Belsasar debe ser nada más un consejo para nuestras vidas. Y ahí vemos dos casos, ¿verdad? O vemos tres casos. Vemos tres casos. Vemos a tres reyes. Uno que tuvo que pasar por una situación difícil para que entendiera. Otro que no. Y otro que al ver esto dijo, no, yo voy a ser muy inteligente. El Señor puso mandamientos sobre nuestras vidas. Si no, lo que tenemos en Éxodo 20, del 13 al 17, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Qué difícil muchas veces es cumplir la palabra del Señor, ¿verdad? No mentirás o no levantarás falso testimonio. Mateo 7:12. Otro ejemplo, otro consejo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 38. Mateo 22, 37, 38. Consejos para nuestras vidas. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo puedo obtener consejo? Amando a Dios, buscando a Dios. Fíjese, esta escritura que fue puesta en la pared, que fue fatídica, ¿verdad? Fue una sentencia de muerte. Esta escritura alcanza a tres esferas de nuestra vida. Volviendo otra vez a Daniel 5. Oiga, primero, versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Oiga,
un tiempo limitado. ¿O no se limitó la vida de Belsasar? Porque dice que en ese momento, en la noche, murió. ¿Cuánto es el tiempo que nos queda? Tenemos un tiempo limitado. Segundo, versículo 27. Tekel. Ha sido pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿A qué se refiere ahí? Carácter. ¿Cuántos tenemos carácter para las cosas seculares? Pero no tenemos carácter para afrontar las cosas espirituales en nuestras vidas. Porque el día que nos pongan en balanza, el Señor va a ver cuánto trabajo hicimos. ¿Verdad que no? El Señor va a venir y pesar cuántas buenas obras hicimos, a cuánta gente le cedimos el paso, que no estoy diciendo que no debemos de hacerlo. No va a ser pesado eso. Va a ser pesado nuestro carácter. ¿Cómo afrontamos la vida nosotros? En la forma espiritual. Tenemos carácter para salir de otras cosas, pero muchas veces no tenemos carácter para doblegar nuestra alma. Y tristemente, en Belsasar hubo una condenación. Versículo 28. Pérez. En el primero Uparsin, ¿verdad? Aquí es Pérez que habla ya en plural. Tu reino ha sido roto. ¿Qué le estaban diciendo? Todo lo que tienes. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted? ¿Por qué es lo que usted ha luchado tanto en esta vida? ¿En qué usted se ha esforzado toda la vida? ¿En tener una casa? ¿En tener bienes? ¿En tener bien a su familia? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿por qué debemos de examinar nuestra vida? ¿Por qué debemos tomar el consejo en lo que no hizo Belsasar? Porque tenemos un tiempo limitado. Porque debemos de cambiar nuestro carácter. ¿Qué dice la palabra? Que vamos hacia la estatura del varón perfecto. Eso es cambiar nuestro carácter. Y tercero, porque el que no atiende el consejo de Dios, viene un juicio sobre su vida. Quiero ir concluyendo. Hebreos 9:7. Hebreos 9:27. Oiga, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Usted y yo vamos a ser pesados en la balanza. Y que cuando seamos pesados, y seamos contados, no seamos encontrados faltos. Dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que
Dios pesó el mundo en su ley y lo halló falto, por cuanto todos pecaron. Ahora, usted y yo ya no estamos destituidos, sino que ya somos hijos, hemos sido adoptados. Envió a su Hijo por nosotros. Que esa salvación y que ese sacrificio que Él hizo en la cruz no sea en vano en nuestras vidas. Entonces, podemos tomar consejo de lo que hizo Belsasar. Ahí tenemos cerca su palabra, ¿verdad? Pero solo cuando estamos en dificultad decimos, ay, voy a leer un proverbio hoy. Hoy voy a leer la palabra. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Que el Señor nos encuentre cabales. Amén. Que el Señor nos encuentre cabales. Y que seamos más como Darío, ¿verdad? Mire, 3 reyes. Increíble, ¿verdad? Y el Señor mantuvo a Daniel durante muchos años en la habitación donde se tomaban las decisiones más importantes de aquel tiempo. Ahí estaba el consejo, ¿verdad? Ahí estaba siempre el consejo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí está. Dice que usted y yo no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero que Él sí sabe qué es lo que debemos de pedir. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el contexto de todos los que aman a Dios es que el Espíritu nos dice cómo debemos de pedir. Entonces, ¿cómo pedimos? ¿Cómo buscamos? Es nuestro consejero, y aquí termino. Es nuestro consejero el Señor todos los días. Es nuestro consejero el Señor cuando nos equivocamos. Pero mire, ¿verdad que cuando ya nos equivocamos, verdad que ya no vale el consejo? El Señor nos ha dado un día más, una oportunidad más. Y nos dice, ven a pesarte. La invitación que le hizo David al Señor, examíname. Y David le dice, si estoy sucio, límpiame. Si necesito más, límpiame. Si me hace falta algo, pues pásame para que tenga eso. El Señor nos invita hoy. ¿A qué? A que Él nos examine. Porque mire, es mejor cuando uno le dice al Señor, Señor, examíname, que cuando el Señor se presenta con un juicio. Si usted y yo lo buscamos, tenemos esperanza. Y el deseo del Señor es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y no me recuerdo ahorita cuál es la cita, pero dice que seamos hallados cabales y perfectos. No me recuerdo, ¿alguno se acuerda de la cita? No. Dice que seamos hallados cabales y perfectos. Ese es el deseo del Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué nos falta?
¿Qué nos hace falta? Únicamente acercarnos a Él. Muchas veces es difícil pedir. Terminemos con eso. Amén. Gracias. Santiago 1:4. Y ahí terminamos. Hermanos míos, voy a leer Santiago 1 del 2 al 5 o al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y oiga, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fue contado y pesado, y Belsasar fue hallado falto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, con carácter, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna. Y termina, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, que el Señor nos ayude. No es fácil, pero es necesario decirle, Señor, aquí vengo, examíname. Quiero ser encontrado perfecto y cabal. Padre, te damos gracias a esta hora. Porque, Señor, en tu palabra podemos ver que tú tienes el control de todas las cosas. El control de nuestras vidas. ¿Quién más sino tú, Señor? Que no conoces, que nos conoces a perfección. ¿Qué nos falta para tener el peso? ¿Qué nos falta para estar en esa cabalidad? Dice la palabra que para poder llegar a eso, tenemos que pedir sabiduría. Belsasar tuvo a un hombre muy sabio. Lo tuvo a la mano. Y nunca lo llamó para pedirle un consejo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Pídale consejo. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Ábrala, léala y pídale consejo. Señor, pon un carácter dócil en nuestras vidas. Pon un carácter en el cual te podamos honrar. Padre, si nos hace falta carácter, si somos como la onda del mar, que unos días estamos bien, tenemos ánimo, queremos buscar, leer de su palabra, y otros días, qué difícil la situación. Padre, si nos falta sabiduría, dice tu palabra, que te la pidamos a ti. Sabiduría de lo alto. Para que cuando nuestra vida sea pesada,
sea hallada perfecta y cabal. Tenemos el Espíritu Santo. Saquémosle provecho. No permitamos que la corriente de este mundo nos aleje, nos haga desistir. Luchemos contra nuestros deseos. Luchemos contra lo perverso de nuestra alma, contra nuestra concupiscencia. Luchemos. Sigamos adelante. Corramos hacia la meta. Porque mayor es el que está en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre, gracias por hablarnos esta mañana. Señor, gracias por traer un consejo agradable en nuestras vidas. Y es que tú estás con nosotros. Que tú quieres ser nuestro consejero, nuestro pastor, nuestro guía. Que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Señor, y que no desmayemos, sino que sigamos adelante, sin importar todas las cosas que se puedan levantar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que el día miércoles tenemos el discipulado de doctrina básica y el jueves, seguimos estudiando Deuteronomio. Así que es una bendición. Que el Señor les bendiga.